Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres súper bien. Mi nombre es Fátima por si todavía no me conoces y el día de hoy veremos una historia que estoy segura te causará demasiada intriga y preguntas sin respuesta. Un caso muy polémico en el año de 1976 que incluso tiene varias películas y libros en su honor, el caso de El hijo de Sam, una leyenda que hasta el día de hoy sigue causando mucho suspenso al hablar de él. Este caso es protagonizado por Richard David Falco, quien aseguraba recibir órdenes por el perro de su vecino, un supuesto demonio de 6000 años de edad, quien le daba órdenes de cometer actos inhumanos. Richard David Falco, conocido también como David Berkowitz o el hijo de Sam, nació en Brooklyn el 1 de junio de 1953 y fue dado en adopción al nacer por su madre biológica, quien después fue adoptado por Nat y Pearl Berkowitz. David fue un niño tímido y con baja autoestima quien intentaba siempre encajar en su entorno social, ya fuera mintiendo o causando problemas para poder llamar la atención. Constantemente él tenía fuertes depresiones con arrebatos de ira y violencia. Su madre adoptiva lamentablemente murió en el año de 1967 cuando él tenía la edad de 14 años, lo que aún más derrumbó a David. A sus 17 años él entró al ejército y sirvió a Corea del Sur varios años y en 1974 se licenció en honores para después volver a Estados Unidos y averiguar quién era realmente. La investigación no salió como él quería, ya que al encontrar respuestas, lo único que encontró fue que su madre biológica lo había abandonado al no ser un hijo deseado. Al ver que él no tenía suerte con las mujeres y que su propia madre biológica lo había abandonado, alimentó un odio extremo hacia ellas. Berkowitz no pudo asimilar su pasado, sumándole la muerte de su madre adoptiva y que no lograba encajar en la sociedad por más que se esforzara. Queriendo mejorar su autoestima, David decide comprarse una arma, una revólver 44, y a sus 23 años él comienza una serie de crímenes en Nueva York entre 1976 y 1977, donde él asesina alrededor de 6 personas y consigue herir a otras 7. Esto hacía que él ganara seguridad en sí mismo, transformándose en un hombre realmente frío. El 8 de marzo de 1977, una joven llamada Virginia regresaba de clases en la noche cuando un hombre se le acerca y saca una calibre 44. El hombre le apunta en la cara y le da un balazo en la cabeza. Virginia muere de manera instantánea y un hombre quien estaba presenciando todo esto, quien por cierto se quedó atónico al ver la escena, cuando David pasa al lado de él, lo único que le dijo fue buenas noches. Como los investigadores temían, el 17 de abril de 1977 el asesino vuelve a atacar, y esta vez a Valentina y a su novio Alexander Esau, quienes estaban en su coche alrededor de las 3 de la mañana cuando David se les acerca y les dispara 2 veces a cada uno. Los dos murieron y las evidencias decían que se trataba del mismo asesino, pero esta vez David había dejado una carta en la que se autonombraba el hijo de Sam. La carta estaba escrita al capitán Joseph Borrelli, quien era uno de los principales integrantes de la Operación Omega, que estaba tras el asesino del revólver calibre 44. No contento con ello, envía una carta al periódico The New York Daily News, que se encargaba de su caso, y en ella les agradece su atención y les promete que seguirán teniendo muchísimo más contenido de qué hablar. El 31 de julio de 1977, una joven llamada Stacy y su novio Bobby regresaban de ver una película y se detuvieron en el coche cerca de un parque. Bobby convenció a Stacy de que se bajaran a caminar, pero ella no parecía muy convencida, así que regresaron al coche. En ese momento David se les acercó y les disparó. Bobby recibió 2 disparos en la cara y Stacy uno en la cabeza, por lo que horas después Stacy murió. Bobby perdió el ojo izquierdo y solamente lograron salvarle el 20% de la visibilidad en el derecho. Este fue el último ataque de El hijo de Sam, ya que un testigo logró identificarlo cuando huía del escenario del crimen. El 10 de agosto de 1977, la policía tiene por fin las pruebas suficientes para detener a David Berkowitz a las 7:30 de la noche cuando él estaba saliendo de su edificio.
The serial killer known as Son of Sam terrorized New York City from 1976 to 1977. David Berkowitz used a 44... Le ordenaron detenerse y el oficial le preguntó: ahora que te tengo, dime a quién tengo. David únicamente le respondió de manera sarcástica: tú sabes quién soy el hijo de Sam, David Berkowitz. David confiesa todos sus crímenes, pero trata de alegar locura, afirmando escuchar la voz de un demonio de 6000 años reencarnado en Sam, el perro de su vecino, el cual supuestamente le daba órdenes de matar. Los psiquiatras lo diagnosticaron como esquizofrénico paranoide de personalidad antisocial. Berkowitz es juzgado culpable y condenado a cadena perpetua con una pena de 365 años en la cárcel de máxima seguridad. Una vez en la cárcel, reconoce haber formado parte de un culto satánico relacionado con Charles Manson y asegura que sus crímenes no los cometió solo, sino que habían varios de los tiradores con una calibre 44. Sus palabras fueron las siguientes: me fascinaban los temas relacionados con la brujería y el ocultismo. En 1975 conocí a unos tipos que parecían simpáticos, eran satanistas y ingenuamente me uní al grupo. Empecé asistiendo a los rituales y al principio no era más que un simple participante, pero muy pronto me convertí en un verdadero adorador del diablo. Mi cuerpo y mi mente le pertenecían y yo me estaba convirtiendo en una máquina de matar, dijo David. La policía neoyorquina ya venía sospechando que detrás de todos estos crímenes se hallase una secta satánica. Aún así, y como en la mayoría de estos casos, las mismas fuerzas de seguridad se ocuparon de ocultar todo esto del satanismo en el caso, y no fue hasta meses después siendo revelado al público más tarde gracias a las investigaciones de la periodista Maury Terry. En la prisión fue asaltado por otros reclusos y degollado, pero sobrevivió con una cicatriz de 56 puntos en el cuello. Luego de 10 años de condena, Berkowitz experimentó una transformación interior radical que le llevó a arrepentirse de sus crímenes y a adoptar el cristianismo, al punto de que actualmente ejerce un rol de guía espiritual desde la prisión. So many other things. He says, God, I'm sorry. You know, I just asked Jesus to forgive me, and I just shared with him all my burdens and all my cares. And I don't know how long I was on my knees, about 20 minutes, a half hour. Un caso que sin duda hace que se te erice la piel de solamente pensar que tú pudiste haber nacido en aquella época, salir de tu casa y pensar que en cualquier momento a ti también te pudo haber pasado. No sabemos realmente qué es lo que pasará por la mente de estas personas, si ellos sentirán empatía o culpa después de cometer tales actos. Pero bueno, te agradezco muchísimo que hayas llegado hasta esta parte del video. Mi nombre es Fátima y como siempre te invito a que me sigas en mis redes sociales, donde subo contenido muy interesante que sé que te va a gustar. No olvides dejarme tu like o compartiéndolo con alguien a quien también le pueda interesar, que eso a mí me ayuda bastante. Recuerda que me puedes sugerir contenido por DM en Instagram o Facebook, yo te voy a estar leyendo. Nos vemos en un siguiente video. Mi nombre es Fátima, que tengas un excelente día. Hasta luego.